Pero es que sobre eso a veces las víctimas o los imputados no saben, o sea, ellos como partes no técnicas piensan que el juez, como en el sistema anterior, teníamos el expediente, nos ponemos a leerlo y sabemos lo que hay. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Juicio. Soy Ariadna Welch, de la Ciudad de México. Tengo casi 9 años y también formamos parte de este proyecto. Estoy con mis amigos Joe, Alfred, bienvenidos. Muchas gracias, amiga. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo, al igual que en el primer episodio, con nuestros amigos Jorge, Pedro y Adri. Les pedimos más bien que nos sigan en nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Alfred, un gusto. Sí, igualmente un gusto, Ari, Joa. Amigas, amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Café con Juicio. En efecto, también somos integrantes de este proyecto. Mi nombre es José Alfredo Sotelo, juez de control de la Ciudad de México, y es un gusto estar aquí con ustedes. Pues antes que nada, queremos agradecer a todos ustedes que nos han estado siguiendo, a tantos comentarios, palabras bonitas que hemos recibido justamente con este proyecto. ¡Qué buen servicio! Eso nos llena a nosotros porque hace que podamos leerlos, poder sacar o tener temas importantes también para ustedes, y lo que queremos es justamente tocar ese tipo de temas, pero de una manera más clara, de manera más sencilla, justamente como debe ser ahora el dictado de nuestras resoluciones, ¿no? Donde no solo entiendan los abogados o las personas que son estudiosos en derecho, sino que entiendan justamente las partes más importantes dentro del proceso, que es el imputado y la víctima. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Bueno, porque además, al final del día, me parece que los que deberían de conocer exactamente los motivos por los cuales un juez resuelve X o Y, es precisamente a las personas que en este caso se les denomina partes no técnicas, ¿no? Que al final del día son la víctima y el imputado o acusado, más allá de los abogados, que claramente que es un lenguaje un poquito más conocido para ellos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Es que era importante para nosotros, platicando sobre este proyecto, poder platicar con las personas, ¿no? Con el público en general, con los usuarios, con los abogados, pero ya no en una sala de audiencias, porque es un tanto complicado. A veces las personas llevan sus asuntos, tienen mucho interés en los asuntos, y para nosotros es un tanto complejo entablar una comunicación directa con ellos, ¿no? En confianza. Y es precisamente esa la idea de llevar a cabo este proyecto, para poder ya tener una comunicación distinta, poder explicar tal vez algunas figuras jurídicas, temas legales que les resulten de su interés, que nosotros podamos aportarles a ustedes información para que puedan aplicar sus derechos cuando en su caso se vean en un tipo de problemática de índole legal. Ojalá que no sea así, pero lo importante es que ustedes tengan conocimiento de sus derechos, y nosotros es la idea, tratar de explicárselos de una manera pues muy sencilla, muy básica, ¿no? Y que esta plática siga siendo entre amigos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta que pues nos ha llamado mucho la atención, que es prácticamente ¿qué es un juez? En principio yo creo que sería importante, precisamente de una de las preguntas que nos han venido haciendo, o bien cuestionamientos en cuanto a qué es lo que hace un juez, para qué necesitamos un juez como un ciudadano común, por qué tendríamos que acudir ante un juez o una jueza, qué necesitamos de ellos, qué servicio nos podría prestar un juez. Para ti, Ari, en palabras sencillas, ¿qué es lo que hace un juez? A ver, para mí en palabras sencillas y tratando como que de explicar, y normalmente a veces llego a poner este ejemplo, probablemente ustedes ya lo escucharon muchas veces, pero para mí es un juez, equiparándolo a un partido de fútbol, es como el árbitro, donde hay dos equipos, que en este caso es la víctima y el imputado, y que el juez se encarga, en este caso el árbitro, se encarga de vigilar que los jugadores, estas partes no técnicas en el proceso, pues jueguen
de manera correcta, que sería el juicio, justamente a través, utilizando o empleando el reglamento CAI, que serían pues las normas, las leyes que hay, y que todo se rija bajo ese reglamento, bajo esas normas. Entonces el juez justamente es el encargado de vigilar que ese juicio, que ese partido, pues se siga conforme a lo que establece la propia normatividad. Y es que es necesario precisamente un tercero, ¿no? El árbitro, porque si cada equipo va a tener cierto interés, ¿no? Cada equipo quiere ganar el juego, quiere ganar puntos, pero este ganar no es a costa de cualquier situación, ¿no? Sino que hay reglas, y el árbitro precisamente es el que va a decir cuándo se está jugando de manera correcta o cuándo no, cuándo se está atendiendo una regla o no. Y precisamente hay un reglamento, ¿no? Hay un reglamento en el fútbol, los árbitros conocen ese reglamento y lo aplican. Y creo que es importante también comentar que incluso los propios jugadores, en el ejemplo que tú nos compartes, están de acuerdo con que un tercero dirija el juego en cuanto a la aplicación de las reglas. Entonces es importante, nosotros más o menos haciendo el símil con lo que nosotros hacemos, la sociedad, el común de las personas están de acuerdo en que nosotros apliquemos la ley. Hay una ley donde se establecen los requisitos bajo los cuales una persona puede llegar a ser juez. Niéguemelo. Tal vez algunas características de la persona que podría llegar a ser juez. Recordando, no sé si esta semana o poquito más, que nuestro compañero Jorge, ¿no? Hacía una pequeña cápsula al respecto. Más allá de los requisitos como legales o que marca la Constitución y las leyes secundarias de qué es lo que hoy en día debe de tener un juez para poder aspirar a ello, pues bueno, hablaba prácticamente de ese tema social, ese tema humano que debería de tener como característica la persona que está enfrente de las partes, que como dicen, uno quiere una cosa y el otro quiere exactamente lo contrario y los dos quieren tener la razón. Bueno, pues también me parece que es importante hoy en día, con ese contacto que tenemos hacia el público en general, no solamente hacia los órganos técnicos, pues poder tener un poquito más de sensibilidad, obviamente siempre apegado a lo que nosotros hacemos, que es impartir justicia, que es darle a cada quien lo que le toca, pero con un poquito más de sentido humano. A mí me parece que hoy en día eso es importante. Bueno, y continuando con eso, yo también algo importante que hace un juez ya en este nuevo sistema de justicia penal es justamente la conducción de audiencias. Esto es el que pueda tener ese orden y ese desarrollo justamente en la diligencia, donde no todos tengamos que hablar al mismo tiempo, porque si no, pues ya no nos entendemos, ya no escuchamos y ya no sabemos qué es lo que pide cada parte, ¿no? Y no solo la conducción de audiencias, sino también algo me parece que también importante y que es parte justamente de la figura del juez, el saber a qué nos dedicamos, esto es, qué hacemos, qué jueces somos, en qué materia estamos y con ello poder hacer las pretensiones que tengan las partes de manera adecuada. Sí, y es que eso del tema de la conducción de audiencias es un tanto complicado, ¿no? Porque se esperaría que se respetara el principio de oralidad. Oralidad quiere decir que las partes simplemente van a plantear argumentos y el juez, con base en esos argumentos, emite resoluciones. Pero últimamente ha habido algunas resoluciones de amparo donde incluso conceden el amparo porque el juez agachaba su mirada a fin de tomar algunas notas y consideran que ya no se respeta el principio de oralidad, ¿no? Has flipado, Entonces no podríamos llegar a ser tan estrictos en ese sentido, tampoco con las partes. Las partes pueden traer notas y con base en sus notas poder apoyarse y emitir argumentos para que el juez lo reciba y pueda analizarlos y emitir la resolución correspondiente. Pero en efecto, el tema relacionado con la oralidad y el tema relacionado con la conducción de audiencias es muy importante, porque no sé si les pasa a ustedes, en muchas de las ocasiones las partes te aportan información que no es necesaria, que no tiene nada que ver con lo que se está tratando, entonces tú tienes que ir acotando, y a veces las partes como que se molestan, ¿no? Piensan que estamos acotándoles o que le estamos restringiendo derechos, pero no es así, sino que ya con la práctica a ti te permite solo pedirles la información que necesitas para resolver, ¿no? Y el hecho de que te aporten información que no te sirve, pues en lugar de que ellos puedan obtener una resolución de calidad, pues problematiza eso, ¿no? Que tú tengas que recibir tanta información que tal vez no sea útil, pero que te distrae para que tú como juez puedas emitir una resolución
clara, entendible, pero sobre todo que se pueda atender a esos principios de congruencia que deben tener las resoluciones, ¿no? Claramente, porque muchas veces es lo que yo les digo, de nada me va a funcionar que durante X o Y tiempo me den información si solamente de todo eso me van a funcionar una o dos cosas. Necesito información de calidad y eso, si necesito estar 3, 4 horas, pero toda la información es de calidad, Sí. está bien. Ajá. Pero si de esas 3, 4 horas me van a servir 3 datos de prueba, no, pues entonces sí, la conducción de audiencia es importante porque pues los tenemos que estar acotando, porque si no también puede llegar a confundirnos. O sea, que nos den información que no es necesaria para X o Y asunto, bueno, pues nos puede llegar a parecer confuso cuando querramos resolver. Sí. Yo lo pienso así. Otro tema creo que es importante y que está relacionado con la sensibilidad que debemos de tener los jueces y las juezas, ¿no? Porque a las salas de oralidad van de todo tipo de personas, ¿no? Van abogados de despachos pues renombrados, despachos que tienen pues allí bastantes integrantes, incluso a veces en las audiencias quieren entrar 5 o 6 abogados a participar en la audiencia. Y hay personas que están siendo representadas solo por un abogado, ¿no? O bien vienen personas como imputados o como víctimas indígenas, o bien extranjeros, o bien personas de bajos recursos. Entonces uno también tiene que adecuar la conducción de audiencia para las características de las personas. Y no quiere decir discriminación, sino por el contrario, atender a sus características para poder llevar a cabo o actualizar ese principio de igualdad, ¿no? Y que cualquier persona pueda acceder a la justicia, porque recordemos que la mayoría de esas personas nunca han intervenido en una sala o en una audiencia, y menos aún ingresado a una sala de audiencias para participar, ¿no? Es ajeno ese ambiente, aunque para nosotros pues ya se ha vuelto muy común, ya es como nuestra segunda casa, ¿no? Lo siento, me alteré. Sí, y más por la cuestión, justo lo que dice Alfred, ¿no? O sea, el hecho de que van muchos abogados, a veces de despachos muy grandes, o a veces de despachos muy chiquitos, o a veces es una sola persona el que se hace cargo de sus asuntos, pero que muchas veces no está identificado a veces por los propios abogados, y con ello no les pueden transmitir, en este caso, a las partes que representan, el hecho de que, por ejemplo, con nosotros llegan a una audiencia de un asunto de carácter penal. Esto es donde nosotros conocemos de cuestiones delictivas, ¿no? Entonces creo que les ha pasado también a ustedes mucho, amigos, y también a mí. Es algo que creo que vemos bien común a veces en las salas de oralidad, donde a veces te hacen planteamientos. Pongo de ejemplo algún asunto de contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, donde el señor te dice, es que yo ya no puedo pagar, necesito que sea menos. Y su abogado no le explicó que, bueno, nosotros no somos el órgano pues competente para poder resolver justamente sobre esa circunstancia, que se tendría que ir al juez de lo familiar, quien fue el que determinó el monto de la pensión alimenticia, ¿no? Y entonces empezamos a tener problemas porque justamente, como en otras ocasiones lo hemos platicado, luego las partes llegan con la idea de que los escuchemos, pero no solo que los escuchemos, sino de que les demos una solución a un conflicto que traen familiar, de índole familiar, ¿no? Sí. Sí, y aquí entra el tema de lo que venimos comentando en cuanto a que existen jueces, sí, pero jueces en diversas materias, ¿no? Por ejemplo, hay jueces en materia civil, familiar, penal. Propiamente nosotros somos jueces de lo penal, y habrá que mencionar que en materia penal incluso hay diversas figuras de jueces, ¿no? O diversa clasificación de jueces. Hay jueces de control, jueces de juicio, jueces de ejecución. Entonces sí tendríamos que tener claro la distinción ante qué tipo de juez tendría que acudir yo para poder resolver mi caso. Y es precisamente lo que tú comentas. Es muy común que los abogados en ocasiones te hagan planteamientos que en realidad pues no te corresponde a ti resolver. Recordemos que nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces, si nos pronunciamos respecto de materias de las cuales no tenemos facultad, además de que nuestra resolución carecería de legalidad, estaremos incurriendo en una responsabilidad. Por responsabilidad, ¿no? Sí. Y eso es muy común, ¿no? A mí me pasa mucho en los delitos de cumplimiento de pensión alimentaria, también de violencia familiar. Es muy común que se estén disputando la guardia y custodia de los niños, o bien de algún predio, de algún inmueble, ¿no? La propiedad. Pretenden resolver ese tipo de temas en materia penal, ¿no? Es muy común en los delitos de violencia familiar, y uno logra identificar ese trasfondo, ¿no? A veces a las personas no les interesa tanto vivir en paz o una vida libre de violencia, sino que ni el propio asunto como tal. O sea, creo que ya se los he platicado, pero
Parte de que yo hoy por hoy he modificado un poquito mi speech, por así decirlo, al momento en el que individualizas a cada uno, es cuando llego con la víctima o con el imputado, literalmente les pregunto, ¿les han explicado para qué estamos aquí reunidos? ¿Qué sí, qué no, qué tiene derecho? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en esta audiencia? Porque incluso muchas veces las víctimas se van en la primera audiencia, el primer contacto, que literalmente nada más tiene una finalidad. Desde ese momento me han dicho, es que, ¿cuántos años casi se le va a imponer? Y yo no, o sea, es que por eso sería importante que se les explicara, ¿no? Que sí, que no y que no es el momento. No estamos diciendo que no va a pasar, sino que para todo hay etapas, ¿no? Como dices, juez de control no es lo mismo que juez de juicio, no es lo mismo que juez de ejecución. Entonces, nosotros estamos tal día, tal hora en una sala con una intención. Y entonces es importante que sus abogados pues les puedan explicar y decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Esto que tú comentas es muy importante. Estamos en una sala de oralidad con una intención, con una finalidad. Regularmente, ¿qué sucede? Que son las audiencias más comunes, ¿no? Formulación de imputación, o bien audiencia inicial sin detenido. ¿Para qué estamos ahí? Para que el fiscal vaya a la audiencia y le informe al imputado los hechos por los cuales se le está investigando. Pero es muy común que lleguemos a la audiencia, que las partes no sepan qué es lo que va a suceder, incluso a veces las partes técnicas, asesores jurídicos particulares o defensores particulares, a veces no saben cuál es el desarrollo de las audiencias, menos aún sus representados. Entonces inviertes tiempo en estarles explicando qué es lo que va a suceder. A veces los imputados te dicen, no conozco mis derechos, o te dicen, es que no me han dicho por qué se me está investigando, no me están diciendo por qué me acusaron. Lo que nos toca decirles es, tal vez recordarles algunos de sus derechos, decretarles eso para que su abogado le informe los restantes y después regresar a la audiencia, platicarles la mecánica de la misma. En eso inviertes tiempo y a veces ni siquiera se lleva a la audiencia como tal. Entonces invertiste media hora, una hora explicándole lo que sus abogados tendrían que haber explicado para después señalar otra audiencia y poder llevar a cabo entonces sí la audiencia. Y aquí surge un tema que a mí me preocupa en las audiencias, ¿no? Cuando los abogados no saben del sistema o no saben del sistema procesal penal acusatorio, ahí viene un problema, ¿no? Que tenemos tal vez que designarles a un defensor público porque sus abogados que contratan pues no tienen conocimientos técnicos como para brindar una defensa técnica adecuada o bien una asesoría jurídica adecuada, ¿no? Eso también es muy común que pase en las audiencias. No, y a veces las partes, en este caso la víctima o el imputado, pues ni siquiera están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque ellos están con la idea de que la persona que ellos traen, pues es la mejor para ellos, ¿no? Puede ser la persona que más confianza le tienen, pueden ser la persona que le recomendaron y demás. Evidentemente eso no significa que sea la persona que va a cuidar de sus intereses y sus derechos. Y es la parte que también nos toca a nosotros como jueces, ¿no? Decir, a ver, yo necesito que los dos estén protegidos, que los dos se les estén cuidando bien sus derechos y que los estén representando bien. Pero entonces, si eso no pasa, nuestra obligación como jueces es hacérselo saber. Se van muchas veces las personas con un muy mal sabor de boca, que de entrada lo era, como dices. Nadie está preparado para ingresar a una sala de audiencias. Eso me queda clarísimo. Es un impacto. Es un impacto, sí, claro. Pero si además el juez les quita a su abogado, Sí, en automático somos los malos y en automático nosotros estamos haciendo algo indebido. Cuando por el contrario. En sentido contrario, totalmente Claro. lo contrario, ¿no? Lo que Tutelando pretendemos es garantizar derechos, ¿no? Pero regresando un poquito a qué es un juez, podríamos decir que un juez es un servidor público. La administración de justicia es un servicio público, es un servicio gratuito. Yo lo asemejo a veces con un servicio de salud, un servicio de educación, un servicio de seguridad pública. El común de las personas tiene derecho a ese servicio y no tiene por qué pagar por ese servicio, ¿no? De igual manera la administración de justicia. Es un derecho, es un servicio gratuito. ¿Quién presta ese servicio? El juez. El juez tiene facultades para resolver asuntos, litigios, conflictos, ¿no? Resolvemos temas comunes, como lo es violencias familiares, hay problemas en la familia, entonces a veces se suscita violencia física, psicoemocional, y eso podría constituir un delito.
conocemos de robos, ¿no? Conocemos de violaciones, conocemos de homicidios. Cuando hay ese tipo de problemas, cuando hay ese tipo de conductas, la llevan ante el Ministerio Público, quien es el que investiga. Este tema también lo comentaba Adri en uno de sus videos, ¿no? Esa división. Que es importante que conozcamos esta división. Nosotros como jueces no investigamos. Nosotros escuchamos información, escuchamos hechos, pruebas y con base en eso resolvemos. Quien investiga es la Fiscalía o bien el Ministerio Público.